Excelente día. Vamos a ver esta primera parte de lo que es la recuperación mejorada. En la vida productiva de un yacimiento tenemos una primera etapa que es lo que es la recuperación primaria. Tenemos flujo natural, levantamiento artificial, que es lo que se conoce como rendimiento original, y en algunos casos un rendimiento corregido cuando se hacen acidificaciones, estimulaciones, en fin. Algo que se haga en el yacimiento, pero nada más a nivel de boca de pozo. Con el pasar del tiempo, muchas reservas de crudo se estaban quedando atrás, por lo cual surgió la necesidad de hacer lo que era algún proyecto, algún método, algo para aumentar ese factor de recobro y poder traer esas reservas. De allí nace lo que es la recuperación secundaria. Cuando uno va a hacer algún proyecto de recuperación, siempre uno piensa la disponibilidad de los fluidos. ¿Qué es lo que más se tiene en abundancia? El agua y el gas, que es el mismo gas asociado del petróleo. Ahora, no todos los yacimientos son candidatos a inyección de agua o inyección de gas, bien sea por arreglos o bien sea de forma periférica. De allí nace la necesidad de, buscar unas alternativas. En esta primera parte vamos a hablar de esa recuperación terciaria de los procesos térmicos. El primero que tenemos acá es la inyección alternada de vapor. Él consiste en 3 fases, por así decirlo. Una primera fase, que es el periodo de cierre, donde se hace la inyección de vapor. Se inyectan entre 35 a 45 toneladas por cada pie. Si hablamos de un espesor promedio de 100 pies, estaríamos hablando de 4.000 toneladas promedio. Posterior a eso se hace un periodo de cierre, que es el que se conoce como remojo, de 3 a 5 días, para finalmente llevarlo a un periodo de producción, donde se va a tener una producción inicial con una alta tasa de petróleo caliente. Ella va declinando mucho más rápido, la declinación puede estar de 6 meses a 12 meses, y posteriormente va a tener un periodo de producción en frío, que puede ser de 12 a 18 meses. Con la inyección alternada de vapor y con todos los procesos de vapor, ¿qué es lo que se gana? Reducción de la viscosidad, mejorar las curvas de permeabilidad relativa, que dictaminan el movimiento de los fluidos en el yacimiento, la relación de movilidad del petróleo. Ahora, la inyección alternada de vapor, hay personas que piensan que no es un método de recuperación mejorada. Yo pienso que sí. De hecho, se logra aumentar el factor de recobro de 3 a 5%, no más de allí. Ahora, cuando se quiera mantener presión por problemas de que ya está demasiado baja la presión, es donde nace la inyección continua de vapor, que tiene los mismos beneficios de la inyección alternada, pero adicionalmente la impulsión con vapor. De aquí estamos hablando de factores de recobro por encima del 40%. Hay proyectos que tienen hasta 80% reportado. Con la inyección continua de vapor, lo que se hace es, por arreglo, se hace una impulsión con vapor a una tasa constante, 200 toneladas por día, hasta que se logre alcanzar el factor de recobro que se quiera, considerando que por supuesto se va a tener una alta producción de agua. El otro método que mostramos aquí es el Horizontal Cycle Steam. Ese método es el mismo inyección alternada de vapor, pero en pozos horizontales. Lo que considera es que al tener una mayor sección que calentar, debes tener mayor tonelaje de vapor. Estamos hablando de 8.000, 10.000 toneladas hasta 20.000 toneladas, dependiendo de esa longitud horizontal. La inyección de agua caliente es una alternativa para aquellos yacimientos, bien sea que son muy profundos, donde llevar el vapor es muy cuesta arriba, pero es crudo pesado lo que tienes allí, o yacimientos donde no necesitas tanta energía, tanta temperatura para llegar al punto de quiebre y mejorar la movilidad. Muchos yacimientos, inclusive, el problema no es en el yacimiento, sino en la tubería o en superficie. La inyección de agua caliente, que puede hacerse tanto de forma alternada como la inyección alternada de vapor, como de forma continua, puede ayudar y es una buena estrategia para ese tipo de yacimientos. La combustión en sitio, que es uno de los métodos más antiguos, consiste en tener 2 pozos o un arreglo de pozos, pero tienes un pozo inyector vertical, inyector de aire. Estamos hablando que de un 22, 23, 25% del aire es oxígeno. El oxígeno entra en combustión con el crudo, quema parte del crudo. Con esto va a tener un frente de combustión, el cual va a generar aumento de temperatura, disminución de la viscosidad, y en muchos casos al quemarse esa parte del crudo se rompen cadenas y se genera un craqueo térmico en sitio.
un mejoramiento del crudo que puede llegar de 12 a 16, 18 grados API. ¿Cuál es la desventaja de este método o cuál ha sido el dolor de cabeza a lo largo del tiempo? El cabalgamiento del aire, por lo cual el señor Malcolm Gray él genera una alternativa que es el TAI, Toe to Heel Air Injection, que es inyección de aire de la punta del talón como si fuera un pie humano. La diferencia radica en que el pozo productor es horizontal. El frente de combustión va a ser mucho más controlado, ya que genera un drenaje por gravedad, manteniéndolo más a lo largo de esa sección horizontal, y es mucho más eficiente. Se han registrado algunas pruebas, pero eso ha sido de verdad un poco hermético en los resultados. Otro método que tenemos por acá es el calentamiento eléctrico resistivo. En Canadá, sobre todo, que sacan el petróleo prácticamente del hielo, este método ayuda bastante. Hay personas que tampoco están de acuerdo que él sea un método de recuperación mejorada, pero calentar de 7, 8 pies en las cercanías del yacimiento ayuda mucho. De hecho, estos pozos allá en Canadá, si no le bajas un calentador, no producen. Su recuperación primaria sería 0. La ventaja del calentamiento eléctrico resistivo en comparación con otros métodos es que es accesible a hacerlos en zonas que son sensibles por lo menos de irrupción de vapor, zonas muy someras. La desventaja, por supuesto, el costo energético por el costo de la energía como tal. El calentamiento eléctrico es un método que lo que consiste es bajar una antena, una guía de ondas y generar ondas electromagnéticas. Las ondas chocan con las moléculas del yacimiento, las moléculas tratan de encuadrarse, inclusive con la onda, inclusive los fluidos que estén presentes allí, y se genera calor por vibración molecular. La desventaja radical de este método es el alto costo, porque ya es a alta frecuencia la generación con el flujo eléctrico. La ventaja es que puedes direccionar el calor a una zona específica del yacimiento. La inyección alternada de vapor oscilatoria es una variación de ese método de inyección alternado, donde aquí se hacen inyecciones por líneas de pozo. Se colocan líneas de pozo, inyectores, productores, y se va alternando en periodos de 3, 6, 12 meses, dependiendo del tipo de crudo y del yacimiento, para poder recuperar el petróleo de un frente más homogéneo de aumento de temperatura. El SAGD, Steam Assisted Gravity Drainage, es un método creado por Roger Butler, donde originalmente son dos pozos horizontales, uno inyector y uno productor. El inyector es el superior, se inyecta vapor, el vapor se va a la parte alta de la estructura, forma una cámara y el petróleo que se va calentando va drenando hacia el pozo productor. Se inyectan tazas de 80 a 100 toneladas por día, y con este método lo que se quiere lograr es aumentar ese factor de recobro. Desventaja que vas a tener un aumento del corte de agua, el cual hay que manejarlo drenando el pozo. Una variación del SAGD es el SAGP. Lo que se hace con él es que se perfora un pozo vertical en la parte arriba de la estructura de donde se está generando la inyección de vapor, para inyectar un gas, metano puede ser. Ese gas lo que va generando es una contrapresión con la cámara para mejorar ese perfil de inyección. Finalmente mostramos acá el HASD, es una variación de la inyección alterna de vapor oscilatoria. Lo que es tener pozos horizontales apilados, un inyector, productor, se hace un periodo de 3, 6, 12 meses de inyección y se van alternando, los productores pasan a ser inyectores y los inyectores a productores. Con esto se va calentando de una forma más homogénea el yacimiento y ayuda también para el drenaje de vapor, del agua de vapor, porque acuérdense que al inyectar vapor él va condensando y va generando problemas, canalizaciones, y con esto es una buena alternativa para drenarlo. Posteriormente vamos a mostrarles un segundo video donde hablaremos de los otros métodos de recuperación mejorada. Espero les haya gustado, no se le olvide darle like y compartirlos en sus redes. Pueden seguirnos a través de todas nuestras cuentas que aquí se las dejo. Muchísimas gracias y estamos en contacto.